Bienvenido a tu vitamina de amor del día de hoy. Hoy quería compartir contigo una historia y un testimonio de cómo a veces Dios obra de maneras que nosotros no esperamos. Hay una historia en el libro de Primera de Samuel que de alguna forma esta historia a mí siempre me ha ayudado. Siempre trato de buscar en esta historia respuestas a situaciones que muchas veces nosotros vivimos, y es la vida de David. En esta historia, desde el capítulo 27 hasta el capítulo 30 del primer libro de Samuel, encontramos una historia de David en donde David le perdona la vida a Saúl por segunda vez. Mas sin embargo, dice en el capítulo 27, en el versículo 1, dice que David pensó en su corazón que en algún momento posiblemente Saúl lo iba a matar. Entonces decide cruzar a la tierra de los filisteos, decide irse a vivir a la tierra de los filisteos y salir de la tierra de Israel para que Saúl no lo siga persiguiendo. Y dice que estuvo ahí por 1 año y 4 meses, estuvo en la tierra de los filisteos. Y la historia salta al capítulo 30, que es donde quiero hacer énfasis. Estando ahí en la tierra de los filisteos, dice que David salió a una campaña militar, pero el rey de los filisteos le dijo que no quería que lo acompañara. Entonces David regresa a Siclag, que era donde tenía su campamento. Cuando David regresa a Siclag, a esta ciudad, encuentra que los amalecitas habían arrasado con la ciudad, habían quemado todo y se habían llevado a todas sus mujeres, a las mujeres de todo su ejército, a sus hijos y todo lo que poseían. No habían matado a nadie, pero se habían llevado todo. Entonces dice que hubo un gran llanto, un gran lamento, no solamente de David, sino de los hombres que acompañaban a David. Y estando en eso, registra la palabra que los hombres de David quisieron apedrearlo, es decir, se levantaron en contra de David y le estaban echando la culpa a David por lo que estaba sucediendo. Y hay un versículo que esta mañana cuando lo leía, porque esta historia la vengo leyendo un poco más profundamente desde la semana pasada, con todo este tema que estamos hablando de la confianza en Dios, de poner nuestra confianza solamente en Él. Y hay algo muy hermoso porque dice que David, a pesar de eso que estaba viviendo, a pesar de la situación tan difícil que lo querían apedrear, que había perdido todos sus bienes, que había perdido a su familia, dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Wow, cuando yo leía esas palabras me impresionó mucho porque normalmente la tendencia de nosotros como seres humanos, y lo digo por el caso mío personal, es a desesperarnos, es angustiarnos, es incluso a veces echarle la culpa a Dios y llegar a pensar, ¿por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué me está sucediendo esto si yo te amo? ¿Por qué me sucede esto si yo creo en ti? ¿Por qué sucede esto si yo voy a la iglesia los domingos? Empezamos a cuestionar la voluntad de Dios, empezamos a cuestionar lo que nos está sucediendo y echarle la culpa a Dios o cuestionarlo o recriminarle en el peor de los casos. Y esta historia me enseñó tanto porque yo no veo a ese David, sino veo a un David que, a pesar de la circunstancia, David va y se fortalece en Dios. Fortalecer significa ir a buscarlo, significa descansar en Él, significa buscar su voluntad, buscar la dirección de Dios aún en medio de esa situación difícil. Y pues Dios le responde a David, le da dirección de qué es lo que tiene que hacer. David recupera su familia, recupera sus bienes. Y esta historia me deja tanta enseñanza en lo personal porque cuando nosotros estamos viviendo esos momentos de angustia, esos momentos difíciles, que no sabemos qué hacer, que no sabemos para dónde coger, que no sabemos cómo solucionarlo, y como lo dije la semana pasada, pensamos que es el fin, que ya no hay más. Incluso en esos momentos, en esos pozos difíciles, a veces yo he llegado a pensar que es mi final, que ya no hay más para dónde. Y esta historia de David me enseña de que en esos momentos lo único que pienso Dios que espera de nosotros es que nos fortalezcamos en Él, así como lo hizo David. Que en esos momentos difíciles es cuando vayamos a su presencia, pero no a recriminarle, no a cuestionarlo, no a decirle por qué, sino, Señor, dame la fortaleza, dame la ayuda, posiblemente no para salir de la situación porque queremos que Dios nos saque, sino para saber enfrentarla, para saber tomar decisiones, para estar tranquilos, para poder descansar en Él,
aún en esas situaciones difíciles, así como lo hizo David. Yo hoy quería, a través de esta vitamina de amor, dejarte esto en tu corazón, que cuando estemos viviendo esos momentos difíciles, si estás viviendo un momento difícil, una situación que no sabes qué hacer, que no sabes cómo la vas a solucionar, que no sabes ni siquiera cómo salir de esa situación, mi invitación es a que descansemos en Dios, a que nos fortalezcamos en Él, a que vayamos a su presencia en oración, a que vayamos a leer su palabra. Cuando yo estoy en esos momentos difíciles, wow, que me entra la angustia, el desespero en mi corazón, simplemente empiezo a leer los salmos, empiezo a leer su palabra y empiezo a encontrar esas promesas hermosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el Salmo 23 hay una promesa muy hermosa que dice que en delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará y que confortará nuestra alma, es decir, nos llenará de paz, de tranquilidad, aún posiblemente en esos momentos difíciles. Y quería dejarte esto en tu corazón, que vayamos a esos momentos, vayamos a la fuente, vayamos a donde podamos encontrar descanso para nuestra alma. Espero que este mensaje del día de hoy te ayude, te enriquezca y nos enseñe cómo salir de esos momentos difíciles. Dios te bendiga grandemente hoy.